Bien, jóvenes. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy lo que son productos notables. Quiero que quede claro que esto de producto notable, esto para mí, esto no es matemática. Esto no es matemática. Esto es una forma de memorizar algo, ¿ya? Aquí no aplicamos leyes ni ninguna otra, teoremas o propiedades que ya hemos estudiado de la aritmética. Esto es aprenderse de memoria. Estas, pueden haber más, ¿verdad? Pero aquí en este curso vamos a ver 5. Es aprenderse de memoria estas 5 formulitas, ¿vean? 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes detectan qué equivale X y qué equivale Y, únicamente tienen que copiar lo que les indica acá esta formulita. Y ustedes ahí ya llegaron a la respuesta. Pero por eso les digo, esto es de aprenderse de memoria y saber visualizar el problema y detectar cuál es X y cuál es Y. Cuando me refiero a X y me refiero a Y, me estoy hablando que la operación algebraica que ustedes van a analizar, X va a representar, digámoslo de esta manera, el primer número o la primera letra o el primer monomio o el primer término. Y Y va a significar el segundo término, el segundo número, el segundo monomio, como ustedes quieran ver, o la segunda letra. ¿Vean? Entonces, cada formulita acá, vean. Por eso aquí me atrevo a decir formulita, porque para mí esto no es matemática, es aprenderse de memoria esto, detectar en la expresión algebraica cuál es el primer número y cuál es el segundo número y copiar lo que dice acá. Pero lo correcto es saber sumar polinomios, saber restar polinomios y saber multiplicar polinomios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vean, pues, vamos a hacer estos ejemplos y estos ejemplos se encuentran ahí en su práctica para que ustedes vayan adelantando. El ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 1. Entonces, ya saben, esto de productos notables es desarrollar una multiplicación. Le llaman notable porque ya no es necesario que nosotros hagamos toda la operación, sino que si detectamos cuál es X y cuál es Y, solo podemos copiar esto y esa es la respuesta correcta. Ya los matemáticos ya determinaron que siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, vean pues, el ejemplo 1. El ejemplo 1. X menos 1, X más 1. Bien, yo tengo esta expresión. La pregunta va a ser, o el cuestionamiento va a ser, desarrolle estos dos factores. Vean, este es el factor 1 y este es el factor 2. Desarrolle estos dos factores o factor 1, factor 2 o también les puede decir multiplique el polinomio 1 y el polinomio 2, ¿ya? Tanto este factor 1 es un polinomio y el factor 2 es otro polinomio. Entonces, la pregunta puede ser, desarrolle estos dos factores y obtener un producto. O multiplique estos dos polinomios y obtenga un producto. Entonces, lo correcto es que nosotros sepamos las reglas, propiedades de cómo es que tenemos que multiplicar dos productos. Entonces, lo que hacemos es, lo correcto es, vean, ahorita no estoy aplicando esta fórmula, porque quiero que me entiendan esto. Lo correcto es, si yo no me puedo aprender esto, no detecto esto, yo lo opero. Entonces hago X por X, X al cuadrado. Vean, X por X, X al cuadrado. Luego, X por menos 1 me da
menos X. Ahora, este 1 lo multiplico por X. 1 por X más X. Y 1 por 1, perdón, 1 por menos 1 me da menos 1. Ya tengo el polinomio general. Entonces ahora, términos semejantes. X cuadrado no tiene ningún término semejante, lo dejo así. X sí, pero es menos X más X me da 0. Y el menos 1 no tiene ningún término semejante, yo lo copio. Entonces, esta es la respuesta. Procedimiento, saber propiedades, saber cómo se multiplican polinomios y saber cómo se suman y restan los polinomios. Ahora bien, vean, el mismo ejemplo. X menos 1, X más 1. Entonces, yo no voy a hacer todo el procedimiento. Ya detecté que este polinomio, vean, esta operación es similar a esta operación. Vean, es similar a esta operación. ¿Por qué? Vean, pues para que no los confunda, esto también lo puedo colocar yo así. X más 1, X menos 1. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. Entonces, yo sé, vean, entonces yo veo en mi formulita, esta que está acá. X, en este caso, vean, X es igual al primer término. Entonces, X es igual a X. ¿Por qué es igual? Porque vean, ¿por qué yo detecto que sí es igual y puedo utilizar esta formulita? Porque X me representa el primer término y está acá en este factor y también está acá en este factor. Entonces coincide. Ahora bien, si yo ya voy a aplicar esta formulita, ¿cuál es Y? Entonces, si me doy cuenta, aquí dice más Y. Y aquí en este caso va a ser 1. Porque vean, Y es más Y en este factor y es menos Y en este factor. Entonces, Y en este caso es más 1 y es menos 1. Coincide, ¿ya? Coincide. Entonces, en este caso, Y va a ser menos 1. Entonces, yo ya solo aplico lo que me indica como respuesta de esa fórmula. Entonces, yo coloco, ya sé que X. Entonces, allá la respuesta sería X al cuadrado menos, yo ya sé que Y va a ser igual a, perdón, Y va a ser igual a 1. A 1. Si se dan cuenta acá, Y y Y es 1. 1, 1. Entonces me dice la respuesta que yo de cajón tengo que colocar el menos. Entonces, y Y va a ser 1. Entonces, Y es 1 al cuadrado, según me indica la respuesta. Entonces, yo hago esto. X al cuadrado menos, ¿cuánto es 1 al cuadrado? Es 1. Y esta es la respuesta. Vean, es igual a la respuesta como que nosotros hubiéramos aplicado el procedimiento. Solo que aquí no aplicamos procedimiento, aquí aplicamos la formulita. Pero ¿cómo lo hicimos? Tuvimos que detectar cuál era nuestro primer término. Aquí coincidió que X es X, ¿verdad? Pero recuérdense que X aquí no es que sea X, Y, no. X representa el primer número, Y representa el segundo número y nosotros ya podemos resolver esta fórmula. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con esto? Este es el más sencillo. Ingeniero, solo con el 1, porque es 1 no se queda al cuadrado No, o elevarlo al cuadrado, 1 al cuadrado. se resuelve más que todo. Sí, se resuelve porque Ah, un número elevado a un exponente es un número. Entonces lo tenemos que resolver. Ahora sí, si en este caso hubiéramos tenido esto, X
menos W y X más W. Entonces ahí sí, la respuesta de la fórmula nos dice X al cuadrado menos W es el segundo término, W al cuadrado. Ahí sí lo tenemos que dejar indicado porque como es variable no sabemos. Pero el 1, si en dado caso, aquí hubiera sido esto, 7 más 7, entonces detectamos. La respuesta es, aplicando esta fórmula, X es el primer término, X al cuadrado. De cajón me dice que la respuesta es menos y el segundo término es 7, 7 al cuadrado. Entonces, X al cuadrado, ¿cuánto es 7 por 7? 49. 49. Y Ah, esta es la respuesta. muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Lo que quiero que me entiendan es, si no pueden ustedes detectar en un polinomio, multiplicar dos factores y aplicar, opérenlo. No hay para dónde. Tienen que operarlo y ustedes ya saben que es todos contra todos. Este por este y les va a la respuesta. Si detectan para utilizar, por eso es un producto notable, es notable. El que tiene la capacidad de notarlo, aplica esto y se evita el procedimiento. El que no tenga la capacidad de notarlo, no se preocupe, opérelo, opérelo. Ahí sí que va a llevar más tiempo, pero va a llegar a la respuesta. Y eso no significa que usted no esté aprendiendo matemática, porque esto es aprenderse de memoria esto y visualizar algo. Bien, continuemos con el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 2. Vamos a colocar acá X más 5 a la 3. Vean pues, le vamos a poner acá A, B, C, D, E, por cuestiones de didáctica ahorita. Entonces, yo les hago la pregunta. Entre A, B, C, D y E, ¿cuál podría yo utilizar para resolver esta operación? Recuerden que esta operación es como que les hubieran dicho X más 5. Imagínense que esto no fuera así. Que les hubieran dado X más 5 por X más 5 por X más 5. Entonces, bueno, aquí X más 5, esto es igual a decir X más 5 elevado a la 3. ¿Por qué? Se está multiplicando por él mismo 3 veces. Entonces, por eso es que, pero aquí ya no lo dan de esta manera, ¿verdad? Pero entonces, a partir de A, B, C, D, E, para yo no operar esto de la forma que ya sabemos, ¿qué formulita puedo utilizar acá para encontrar una respuesta rápida? ¿Será la A, B, C, D o E? ¿Cuál dicen ustedes? ¿A cuál se Es la parece D. estas de La D. la D? Exactamente. Entonces vean, la compañera y el compañero detectaron que es la D. ¿Qué nos dice la D? X más Y a la 3. No me gusta decir X más, no. Hay un término más otro término al cubo. Entonces, yo lo hago aquí paso a paso, pero usted entonces ya sé que X en este caso coincide, vean, X es X. Y Y va a ser igual a 5. Y esto está elevado a la 3, lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que me indica la respuesta de la formulita D. ¿Y qué me indica la formulita D? Me dice que el primer término, vean, el primer término lo tengo que elevar al cubo. Entonces, el primer término lo elevo al cubo. Más la tercera parte del primer término al cuadrado por el segundo término. Pero en este caso el segundo término es 5. ¿Ya? Más. De cajón me dice que copie 3 por el primer término. El primer término es X. Por el segundo término, en mi caso es 5. Y ese al cuadrado.
¿ya? Al cuadrado. Más, me dice que el segundo término, o sea que 5 al cubo. Ahí todavía no he terminado porque todavía me están indicando operaciones que yo puedo resolver. Entonces, x al cubo lo dejo ahí. Ahora, 3 por x al cuadrado por 5. Entonces es 3 por 5. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. 15x al cuadrado. Más propiedades de la aritmética. Primero elevamos a la potencia y luego multiplicamos. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Por 3, 75. 75x. Más, ¿cuánto es 5 al cubo? 5 por 5 por 5. ¿Cuánto es? 125. 125. Entonces, aquí yo veo, ya no hay ningún término semejante. X a la 3 no tiene ningún. X a la 2 tampoco. ¿Y por qué? Porque ya nos indicó acá la respuesta final. Ya, salvo en otros ejercicios que vamos a ver donde sí podemos desarrollar. Entonces, vean qué nos ahorramos ahí. Nos ahorramos mucho trabajo. Porque vean, si no hubiéramos aplicado si la compañera y el compañero, perdón, no hubieran detectado la fórmula de, lo que hubieran tenido que hacer es lo siguiente: x más y por x más y por x más y. Entonces, vean el trabajar que teníamos que hacer. X por x, x al cuadrado. X por y más xy. Y por x más xy. Perdón. Solo se los quiero para que ustedes capten qué es esto. Para los que ya pues comprenden esto, pues un repasito no cae mal. Y para los que no, quiero que comprendan qué es un producto notable, qué nos ahorramos cuando utilizamos este nombre. Entonces, vean, si no hubiéramos detectado esto, entonces hubiéramos tenido que hacer x por x, x al cuadrado. X por 5 más 5x. 5 por x más 5x. 5 por 5, 25 más 25. ¿Vean? Entonces ahí ya obtuve yo esto. Pero ahora esto lo tengo que multiplicar con esto. Entonces ahora, x al cuadrado por x, x a la 3. X al cuadrado por 5 más 5x al cuadrado. 5x por x más 5x al cuadrado. 5x. Vamos a ver. 5x por 5 sería más 25x. Y ahora 5x por x más 5x al cuadrado. 5x por 5 más 25x. Si me confundo, ahí me dicen dónde me confundí. Ahora, 25 por x más 25x. 25 por 5, creo que es 125. 25 por 5. Entonces ahora, términos semejantes. Términos semejantes, vean. X a la 3, solo lo copio. X al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. 5, 10, 15. Más 15x al cuadrado. X. 25x, 25x, 25x. Más 75x. Y este no tiene término semejante, más 125. Yo creo que ahí no se ve porque hay como una luz. Pero x al cubo más 15x al cuadrado más 75x más 125. Entonces vean el trabajo que nos ahorramos. Nos ahorramos todo este procedimiento aplicando la formulita del producto notable. Eso es el producto notable, jo. Si detectan, lo hacen. Aplican y llegan a la respuesta. Si no detectan, ¿cuál es el primer término? ¿Cuál es el segundo término? Lo tienen que hacer así.
Ingeniero, Dígame. disculpe, aquí en la fórmula donde está el inciso E, ahí donde dice x cubo menos 3x al cuadrado y en el Ujú. otro más 3y al cuadrado nada más, ¿no le falta la x Revisen ahí. de la fórmula? Sí, aquí es X. ¿Ya? Puede ser así. X y al cuadrado o y al cuadrado X, no importa. Sí, le Pero falta. sí, sí. Ah, ok, Sí, gracias, sí, ingeniero. correcto. Todos modos, revisen ahí. Como les digo, revisen, revisen. Yo de verdad, yo les digo, yo nunca me aprendí de memoria esto, ¿va? Pero sí es una buena herramienta para que ustedes la apliquen, ¿ya? Para que ustedes la apliquen. Si detectan, aplíquenla. Revisen bien la formulita. Yo lo que les estoy enseñando es a utilizarla y demostrarles el trabajo que nos ahorramos al saber aplicarla, ¿ya? Ahora, si no detectamos, hagámoslo, no hay problema, hagámoslo, ¿verdad? Si yo les digo, en un examen, en el examen del lunes, le digo, encuentre el producto y les doy esto, yo les voy a calificar esto bueno, y si dieron la respuesta de una vez aplicando, pero me tienen que decir ahí, aplicando la fórmula tal, llego a esta respuesta, suficiente. Ahora, no, no detecté ninguna fórmula, mejor lo operé y llegué a la respuesta. 100 puntos también, no hay ningún problema. Ya. ¿Alguna duda o pasamos al ejercicio número 3? Sí, ingeniero, disculpe. Sí, dígame. Si no quiero aplicar las fórmulas, pero llevo la misma respuesta, ¿es válido? Es válido, es válido. Es válido, Ok. por eso le estoy diciendo. Lo único que yo estoy demostrándoles con esto es el trabajo que nos ahorramos haciendo todo el procedimiento. Pero eso es lo correcto, hacer todo el procedimiento. Entonces, pero si llegan a la respuesta, es válido. Para mí tienen 100 puntos, pero en este caso les estoy demostrando cómo usar las fórmulas y el trabajo que nos ahorramos al usarlas. Eso es lo que quiero. Pero si llegan a la respuesta, 100 puntos, no tengan pena. Bien, Gracias. entonces vamos con el número 3. El número 3 dice 2 menos x más y, 2 menos x menos y. Bien, entonces ahora, veamos. A, B, C, D, E. Yo no quiero hacer, no quiero multiplicar, ya me aburría, ya me cansé de estar multiplicando. Este por este por este por este, porque ya lo saben. Entonces ahora, mejor voy a aplicar una de estas fórmulas. ¿Cuál aplico? A, B, C, D o E. El que tenga, el que me diga qué formulita, me lo dice. Si no, analicen ahí. ¿Cuál aplico? E, D, C, Tal vez B o A. la A, Inge. La A. El compañero dice Sí, Inge. A. Muy bien. El compañero dice A. Entonces él dice que ya se aburrió de multiplicar y él quiere utilizar la formulita A. Bien. Entonces lo que me tiene que decir el compañero ahorita es cuál es su X y cuál es su Y. ¿Me voy a repetir la pregunta, profe Inge? Eh, 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 el, eh, bueno, ya nos dijiste que vas a utilizar la fórmula A para llegar al producto notable. Ahora lo que necesito es que me digas cuál va a ser tu primer término, en este caso X, y cuál va a ser tu segundo término, en este caso Y. Tal vez, al menos yo haría, digamos, 2 menos X como X y 2 menos X como Y. Ambos serían y Do- ya el...
2 menos X 2 menos X. Ajá. sería X. ¿Y Y? ¿Cuál sería? Ajá. También 2 menos X. Sería también 2 menos X. Al menos yo así lo realizaría. Seguro. Alguien que tenga otra. Ahí ya va el compañero, ya va. Sí se utiliza, para que estemos en sintonía, sí se utiliza esta. Pero únicamente falló el compañero en detectar cuál es Y. Entonces vean pues lo que vamos a hacer. Él detectó que 2 menos X va a ser su X. El más está acá, más. Vean, 2 menos X coincide. El menos está acá, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser su Y? ¿Será que es 2 menos X? ¿O cuál va a ser su Y? Ya solo sería la Y entonces, Inge. Exactamente, exactamente. Entonces, la Y también sería, en este caso, cabal coincide, y también sería la Y. Entonces, aplicamos lo que dice. Me dice que tengo que elevar el primer término al cuadrado, o sea, X. En este caso ya no es X, es 2X, 2 menos X. 2 menos X al cuadrado. De cajón, el resultado de la fórmula me dice que tengo que copiar menos. Y me dice que el segundo término también es Y al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya tuve una respuesta, pero todavía tengo un factor. No he llegado a un polinomio. Recuérdense que los productos notables es llegar a un polinomio. Entonces, aquí, si se dan cuenta, hay otro producto que tenemos que hacer, que es 2 menos X por 2 menos X, menos Y al cuadrado. Entonces, viendo ¿cuál aplicarían ustedes ahorita? A, B, C, D o E. ¿Cuál coincide? O o sea, es lo mismo que este. Entonces, para resolver vean, ¿cuál utilizarían? A, B, C, D o E. La C. C. La C, exacto. Entonces, C. Entonces, ¿cuál va a ser en la C? ¿Cuál va a ser X? Vean, en la C, ¿cuál va a ser X? En la fórmula C, X va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a X. Entonces, copiamos esto. Entonces dice que es el cuadrado del primero. O sea, X al cuadrado, nuestra X aquí es 2. Entonces es 2 al cuadrado menos el doble del primer término, que es 2 también, por el segundo que ahora es X, ¿ya? Por el segundo que ahora es X, más el segundo al cuadrado. Si me confundo, me dice. El segundo al cuadrado. El cuadrado del primero, aquí está, menos de cajón, 2 de cajón, X, en este caso nuestra X es 2, Y, en este caso es X, más Y, que es X al cuadrado, y lo operamos. 2 al cuadrado, 4, menos 2 por 2, 4X, más X al cuadrado, menos Y al cuadrado. Entonces ahí yo ya llegué ahí sí ya tengo un polinomio, ¿ve? El objetivo es llegar a un polinomio. Ahora, si ustedes no detectan la primera fórmula y todavía no detectan la segunda, operen, jóvenes, operen, aunque les salga largo, pero tienen que operar. Bien, entonces, el ejemplo 3 es similar, Hagan el análisis y va a ser similar. Quiero mostrarles para que se den cuenta.
2R más 1, R a la 3 menos 7. Díganme, ¿qué fórmula yo utilizo para resolver esto? La A, ingeniero. La A. Compañeros, de la A. Entonces, ¿cuál sería X y cuál sería Y? Dos R sería X y 1Y. 2R y 1Y. Entonces, vamos a ver. Compañero dice que X es 2R. Entonces, aquí X 2R. Acá es R al cubo. ¿Será que también es 2RX acá? Y él dice que Y es 1. Y Y acá es 1. Pero en el segundo factor es 7. ¿Será que coinciden? ¿Será que puedo utilizar la fórmula A? Recuérdense que para utilizar la fórmula A, si decimos que X es 2R, aquí X 2R, vean, X igual a X. Entonces, 2R tendría que ser acá en X y también acá tendría que haber 2R. Pero ahí no hay 2R, hay R al cubo. Y igual a 1, dice. Y igual a 1, sí, aquí 1, pero vean, aquí es 7. Aquí dice que y acá tiene que ser Y, ¿verdad? Entonces, 1 acá también, pero no coincide. Entonces, ¿qué fórmula podemos? ¿Será que podemos utilizar una fórmula? Y que creo que como usted está diciendo que es por fórmula, o más que todo esto es algo que se aprende de Ajá, memoria, se puede aprender de memoria. Esto, en este caso, el número 5 creo que se resuelve como solo multiplicación. No, no sé si estoy e- mal. exactamente. Entonces, vean, sin por eso se los coloqué acá, porque hay cosas, por eso son notables que detectamos. Pero aquí yo, la verdad, miren, yo no detecto ninguno. Si ustedes detectan algo notable ahí que puedan utilizar, lo hacen. Pero yo, la verdad, igual que el compañero, yo no detecto ni uno. Entonces, ¿qué hago? Lo opero, jóvenes. Entonces, empiezo. 2 por R al cubo. Más, dijimos, lo voy a hacer paso a paso. 2R por menos 7. Ahora, más 1 por R al cubo. 1 por R al cubo. Ahora, más 1 por menos 7. Entonces, 2R por R al cubo es igual a 2R a la 4. 2 por menos 7 menos 14R. 1 por R más R al cubo. 1 por menos 7 menos 7. Y esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Ya no encontramos ninguna. Entonces ahí pueden, en la práctica de productos notables, ahí, recuérdense, factorización ya no entra. Eso entra hasta aquí el día de hoy. Yo creo que ya no nos da tiempo de hacer el número 6. ¿Alguna duda, alguna pregunta, Juan? ¿Estamos claros? Sí. Gracias. Bien. Entonces, ahí estudian pues jóvenes para que saquen una buena nota. Segundo parcial lunes, suma de polinomios, resta, multiplicación y productos notables. Si no los logran detallar, aplicar multiplicación, suma y resta.
Eso es todo, jóvenes. Entonces, nos vemos el día lunes, misma modalidad, se conectan a las 6:20, ya pueden revisar